Durante la boda de mi hijo, su novia me susurró: cómpranos una casa. O le diré a todos que estoy embarazada de tu hijo. Me levanté con calma, metí la mano en el bolsillo y le di un pequeño regalo. Ella gritó. Ella esperaba dinero para lujos, pero en su lugar, obtuvo una dulce venganza. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y dinos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Las muestras de tela estaban esparcidas por mi escritorio cuando sonó el teléfono. Había estado comparando muestrarios de tapicería en tonos burdeos y azul marino para la sala de exhibición de la zona norte, entrecerrando los ojos bajo las luces fluorescentes. Jueves por la tarde, el tipo de día tranquilo de febrero en el que el negocio avanza sin crisis. Papá, ¿estás sentado? La voz de Mateo me golpeó como electricidad. Mi hijo no llamaba durante horas de trabajo, a menos que algo hubiera sucedido. ¿Qué pasa? Me enderecé en mi silla, repasando ya las posibilidades. Accidente, pérdida de trabajo, crisis de salud. Nada está mal. Todo es perfecto. Sus palabras se atropellaban, sin aliento. Valeria está embarazada. Nos casamos. En 2 semanas, el sábado. Sé que es rápido. Pero cuando lo sabes, ¿verdad? Las muestras se deslizaron de mis dedos. Mateo, mi hijo que había tropezado en 3 compromisos fallidos a sus 20 y tantos, que había pasado los últimos 5 años evitando el compromiso por completo. Embarazado, casado. Mateo, eso es. Busqué palabras que sonaran genuinas. Eso es maravilloso. Estoy feliz por ti. Quiero que la conozcas adecuadamente. Esta noche, tal vez, ¿podemos ir a cenar? Miré mi reloj. Las 3:15. Absolutamente. A las 7 en punto. Después de que colgó, me recliné en mi silla de cuero y miré las baldosas del techo. Mateo no había mencionado a Valeria antes del mes pasado. Ahora estaba embarazada y planeaban una boda. El cronograma se sentía comprimido, apresurado, pero tal vez esa era solo mi sensibilidad anticuada. Mi difunta esposa Elena y yo habíamos salido durante 3 años antes de casarnos. Diferente generación, diferentes reglas. Quería que esto funcionara para él. Lo deseaba intensamente. El mercado de la avenida principal tenía buenos filetes. Seleccioné 2 filetes de costilla y un bife de chorizo. Tomé espárragos y patatas pequeñas. Vino. Elegí un buen vino tinto. Nada demasiado caro, pero respetable. En casa, puse la mesa del comedor con la vajilla de Elena, los platos de marfil con el delicado borde dorado que había recibido de su abuela. Si Mateo estaba comenzando una familia, este momento merecía un reconocimiento. La tradición importaba. Llegaron exactamente a las 7. Mateo entró por la puerta con esa energía nerviosa que recordaba de sus recitales de piano infantiles, prácticamente vibrando. La mujer a su lado se movía de manera diferente, suave, controlada, sus tacones resonando contra el azulejo de mi entrada con propósito. Papá, ella es Valeria. Era llamativa. Cabello oscuro recogido en una elegante cola de caballo. Un vestido de diseñador que probablemente costaba más que mi factura mensual de servicios públicos. Su apretón de manos fue firme, casi agresivo, y su sonrisa permaneció fija en su boca sin llegar a sus ojos. Javier, Mateo habla de usted constantemente. Su mirada me barrió, catalogando la sala de estar, los muebles, el arte en las paredes. ¡Qué casa tan encantadora! Gracias. Por favor, pasen. ¿Les ofrezco algo de tomar? ¿Un vinito? La cena está casi lista. Mateo flotaba a su lado como un satélite, observando sus reacciones. Los conduje al comedor, donde la atención de Valeria se fijó inmediatamente en el gabinete de la vajilla. Piezas interesantes. ¿Son antigüedades? Se acercó al gabinete, con el teléfono ya en la mano. ¿Le importa si tomo algunas fotos? Me encanta el diseño de época. Antes de que pudiera responder, estaba tomando fotos de la credencia, el reloj de pie en la esquina, el propio gabinete. Mateo intervino. A Valeria le encanta el diseño de interiores. Tiene un gusto increíble. Estoy seguro de que sí. Me dirigí a la cocina, agradecido por la excusa para moverme.
Algo en su tono cuando dijo antigüedades no había sonado a admiración. Sonaba a tasación. La cena comenzó bastante agradable. Mateo preguntó por el negocio, poniéndome al día sobre su trabajo en bienes raíces comerciales. Pero Valeria dominó la conversación con precisión quirúrgica. 4 tiendas, mencionó Mateo. Eso debe generar ingresos significativos. Cortó su filete, con los ojos en mí. ¿Cuál es la ganancia anual de algo así? Varía. La economía afecta las ventas de muebles más de lo que la gente cree. Mantuve mi voz ligera, profesional. Pero le debe ir bien. Este barrio, la casa, el negocio. Hizo un gesto con el tenedor. Ha construido algo sustancial. Mateo se removió en su asiento. Papá trabajó increíblemente duro. Lo construyó desde una sola tienda. Muy impresionante. Valeria bebió un sorbo de vino. Ayer pasamos por la zona residencial más cara. Esos palacetes son impresionantes. Ahí es donde me imagino criando una familia. Buenas escuelas, barrios seguros. Importante para los niños. ¿No cree? La implicación flotaba entre nosotros como humo. Mateo se centró en su plato, cortando su carne en trozos cada vez más pequeños. Esa zona residencial es cara, dije con cuidado. Por supuesto. Pero no se le puede poner precio al futuro de un nieto. Su mano cubrió la de Mateo sobre la mesa. Todavía estamos resolviendo nuestra situación de vivienda. Mi alquiler actual es imposible. El propietario se niega a hacer reparaciones básicas. Con un bebé en camino, necesitamos un espacio adecuado. Mateo finalmente habló. Estamos buscando lugares, papá. Nada lujoso todavía. Nada lujoso, pero algo seguro. La sonrisa de Valeria se amplió. Mateo me dice que usted es muy generoso con la familia. Eso es raro en estos días. Tomé un largo trago de agua. Ganando tiempo. Cada instinto que había perfeccionado durante 40 años en los negocios disparaba advertencias. Estas no eran preguntas casuales de cena. Estaba estableciendo necesidades, probando respuestas, calculando posibilidades. El resto de la comida transcurrió de manera similar. Valeria comentó sobre los muebles y luego preguntó cuánto costaban las piezas. Mencionó sus préstamos estudiantiles. Y luego se preguntó en voz alta cómo manejaba la familia de Mateo la planificación financiera. Elogió la casa y luego señaló cuánto mantenimiento requerían las casas más antiguas. Mateo apenas habló. Cuando lo hacía, era para suavizar los bordes de ella. Lo que Valeria quiere decir es, o ella solo está emocionada por la boda. Cuando finalmente se fueron alrededor de las 10:30, Valeria me abrazó en la puerta. Se inclinó cerca, su perfume abrumador, y susurró. Gracias por ser tan comprensivo. Mateo habla de su generosidad todo el tiempo. Somos afortunados de tenerlo a usted. El abrazo de Mateo fue rápido, distraído. Parecía ansioso por irse. Me quedé en el umbral viendo cómo las luces traseras de su coche desaparecían por la calle. La cabeza de Valeria ya estaba inclinada sobre su teléfono, iluminada por el brillo de la pantalla. Dentro, limpié la mesa lentamente, enjuagando la vajilla de Elena a mano, aunque el lavavajillas habría sido más fácil. Mis manos se movían por la rutina mientras mi mente repetía la noche, la forma en que Valeria fotografió mi casa sin preguntar. Las preguntas puntiagudas sobre dinero, sobre bienes raíces, sobre mi generosidad. El silencio de Mateo, sus hombros encorvados, la forma en que evitaba mis ojos. Me dije a mí mismo que eran nervios, estrés de la boda, pero mi instinto, el mismo instinto que me había salvado de desastrosas asociaciones comerciales, de malas inversiones, de tratos que parecían perfectos en el papel pero se sentían mal, estaba gritando algo en sus ojos cuando miraba alrededor de mi casa. No estaba viendo una casa familiar donde vivía el abuelo de su hijo. Estaba haciendo cálculos. Me desperté a las 6 de la mañana del viernes después de 3 horas de sueño fracturado. Cada vez que me quedaba dormido, veía la cara de Valeria al otro lado de mi mesa de comedor. Oía su voz preguntando sobre ingresos y bienes raíces. La cafetera gorgoteaba mientras me sentaba en la mesa de la cocina, mirando las sillas donde se habían sentado 12 horas antes. Los detalles no me dejaban en paz. La forma en que había sostenido su teléfono al fotografiar la credencia, no como alguien que admira muebles, sino como alguien que cataloga inventario.
Sus preguntas no habían sido conversacionales. Habían sido de reconocimiento. En la expresión de Mateo, esa mirada hueca y defensiva que había visto antes, hace 3 años, cuando Raquel controlaba cada aspecto de su vida. La historia repitiéndose mientras yo lo veía suceder. A las 10 en punto estaba en mi oficina, pero los informes de inventario yacían ignorados en mi escritorio. Abrí una red social profesional en mi computadora y escribí Valeria Montes en esta ciudad en la barra de búsqueda. Su perfil parecía pulido y profesional. Gerente de spa en el Centro de Bienestar Serenidad del Desierto. Fotos de ella en eventos de caridad. Sonriendo junto a otros voluntarios. Recomendaciones entusiastas de colegas. Todo parecía legítimo. Me desplacé más profundo. Publicaciones antiguas. Secciones de comentarios en fotos. Etiquetas de otros usuarios. Surgieron patrones. Hace 2 años. Cena en un restaurante lujoso con mi generoso novio. Hace 3 años. Fotos en restaurantes exclusivos con hombres diferentes en cada una. Comentarios de alguien llamada Lorena aparecían constantemente. Otro rico. ¿Qué suerte tienes, amiga? Otro. La palabra se atascó como una púa. Otro rico. No otro gran tipo u otro para conservar. Rico. Esa era la característica calificativa. Me quedé mirando la pantalla, con el pecho apretado. Esto se sentía invasivo, feo, pero Mateo era mi hijo. Mi único hijo. Si alguien lo estaba usando como objetivo, si ella lo estaba usando como objetivo, necesitaba saberlo. Mi teléfono estaba sobre el escritorio. Lo levanté 3 veces antes de finalmente desplazarme por mis contactos hasta Mauricio Jiménez. Nos habíamos conocido en eventos de redes de negocios. Nos habíamos cruzado en recaudaciones de fondos de caridad. Él trabajaba en servicios de verificación de crédito. No éramos amigos exactamente, pero éramos cordiales. La conversación fue breve e incómoda. Mauricio, necesito un favor. No oficial. Es sobre la prometida de mi hijo. No preguntó por qué. Dame su información. Mauricio devolvió la llamada a las 4:30. Javier, esto es extraoficial. Completamente no oficial. ¿Entiendes? Entiendo. Valeria María Montes. La dirección actual indica una zona universitaria, pero eso es reciente. La dirección anterior era un complejo de lujo en la zona norte. Fue desalojada hace 11 meses por falta de pago. El alquiler era de $2,800 mensuales. Anoté los números. Mi letra nítida y precisa. Acumula $43,000 en deudas de tarjetas de crédito en 7 tarjetas diferentes. Todas al máximo. 2 agencias de cobro han iniciado acciones legales. Inició un proceso de bancarrota hace 8 meses, pero nunca lo completó. El bolígrafo dejó de moverse. $43,000. Patrón clásico. Javier. Viviendo por encima de sus posibilidades durante años. Los ingresos que reporta no coinciden con los gastos, ni de cerca. Después de colgar, me quedé inmóvil en mi silla de oficina. $43,000 en deudas. Desalojada de un apartamento de lujo. 2 demandas. Nada de esto aparecía en las redes sociales, donde cada foto mostraba ropa de diseñador y cenas caras y viajes de fin de semana a un pueblo en las montañas. El anuncio del embarazo. La boda apresurada. Los comentarios sobre el barrio lujoso durante la cena. No se estaba casando con Mateo. Se estaba casando con el acceso al dinero que pensaba que él tenía. O más exactamente, al dinero que pensaba que yo tenía. Llamé a Mateo a las 6:15, después del horario comercial, cuando sabía que estaría en casa. Había ensayado la conversación en mi cabeza. Planeaba mantenerme tranquilo y racional. Hijo, tenemos que hablar de Valeria. ¿Has comprobado sus antecedentes financieros? ¿Qué? Su voz se agudizó de inmediato. ¿De qué estás hablando? Le pedí a alguien que investigara su historial crediticio. Mateo. Tiene deudas sustanciales. Más de $40,000. Fue desalojada de su apartamento anterior. Hay agencias de cobro. ¿Hiciste qué? La explosión llegó a través del teléfono como una fuerza física. ¿La investigaste? ¿Pediste favores para espiar a mi prometida? Mateo, escúchame. Tienes 7 tarjetas de crédito al máximo. 2 demandas activas.
Esto es un problema financiero serio. ¿Y con un bebé en camino? ¿Cómo te atreves? Su voz se quebró. ¿Tienes idea de lo controlador que es esto? ¿Lo invasivo? Tengo 35 años, papá. No necesito que investigues mi vida como si fuera un adolescente. Estoy tratando de protegerte. Estos son hechos. Estaba pagando un alquiler que no podía pagar. Está enterrada en deudas. No soportas verme feliz. Nunca aprobaste a nadie con quien salí. Raquel, Mónica, Sara. Encontraste problemas con todas ellas. Esto no se trata de aprobación. Mantuve mi voz nivelada, luchando por mantener la calma. Se trata de una mujer con un patrón de irresponsabilidad financiera que de repente aparece embarazada y quiere casarse en 2 semanas. Mateo, por favor, solo piensa en el cronograma. Simplemente no soportas la idea de que sea feliz con alguien que no elegiste. Sus palabras salieron entrecortadas, heridas. Nunca pudiste. Debería haber sabido que encontrarías una manera de arruinar esto. Mateo, no me llames de nuevo. La línea quedó muerta. Me quedé allí con el teléfono en la mano, mirando la pantalla oscurecida. Fuera de la ventana de mi oficina, el atardecer de la ciudad pintaba el cielo de naranja y púrpura, hermoso y sin sentido. Volví a abrir la red social de Valeria en mi computadora. Cada foto mostraba lujo, bolsos de diseñador, restaurantes caros, viajes de fin de semana a los viñedos, días de spa, joyas. Nada de eso coincidía con el salario de una gerente de spa. Nada de eso tenía sentido a menos que alguien más estuviera pagando, o a menos que estuviera buscando a alguien que pagara. La prueba de embarazo podría ser real o fabricada. La boda apresurada aseguraba un tiempo mínimo para preguntas. Los comentarios sobre el barrio lujoso eran anclas, estableciendo expectativas caras desde el principio. La actitud defensiva de Mateo mantenía la interferencia al mínimo. Ella había hecho esto antes. El comentario de Lorena lo probaba. Otro rico. Abrí el cajón de mi escritorio y saqué un bloc de notas legal. Algo que hacía cuando los problemas necesitaban solución. En la parte superior de la página, escribí Valeria Montes. Lo que sé. La lista creció. Montos de deuda. Fecha de desalojo. El momento de su relación con Mateo. Cada pregunta puntiaguda de la cena de anoche. Cuando terminé, 3 páginas estaban cubiertas de notas. Mateo no escucharía. Eso estaba claro. Había elegido su lado, y no era el mío. Lo que significaba que tenía 2 semanas antes de la boda. 2 semanas para encontrar pruebas de que lo estaba usando como objetivo. 2 semanas para detener esto antes de que destruyera a mi hijo. Volví a hacer clic en su red social, estudiando cada foto con nuevos ojos. En algún lugar de esta actuación cuidadosamente seleccionada estaba la verdad. En algún lugar había evidencia. Solo tenía que encontrarla. Había pasado 1 semana desde que Mateo me colgó. 7 días de silencio que se sintieron como meses. Había dejado mensajes de voz. 8 de ellos, los 2 primeros eran explicaciones tranquilas y racionales del informe de crédito. Para el 4, estaba suplicando. Para el 7, dejé de intentar sonar sereno. Ninguno fue devuelto. El jueves por la tarde, pasé en coche por el apartamento de Mateo en la zona universitaria. El BMW blanco de Valeria estaba en su lugar de estacionamiento como un marcador territorial. Di 2 vueltas a la manzana antes de obligarme a irme. Mauricio llamó el miércoles con más información. Su voz renuente. Javier, no debería decirte esto, pero Mateo vació su cuenta de ahorros. $47,000. Desaparecieron. ¿Para la boda? Eso no es todo. Sacó un préstamo personal. $35,000 al 18% de interés. Solo para el lugar de la recepción. Me senté en mi oficina sosteniendo el teléfono mucho después de que Mauricio colgara. $82,000. Todo el colchón de seguridad de Mateo, más una deuda que tardaría años en saldar. Para una boda que duraría 4 horas. La invitación llegó en el correo del sábado. Cartulina pesada. Letras en relieve. Mi nombre en elegante caligrafía. El Gran Hotel del Valle. En la zona más exclusiva. Ceremonia al mediodía. 22 de febrero. Busqué el lugar en línea. Sus paquetes de boda comenzaban en $80,000.
Las mejoras premium, del tipo que Valeria exigiría, elevaban los costos mucho más allá de las 6 cifras. Las cuentas no cuadraban. El salario de Mateo, sus ahorros, el préstamo. Nada de eso cubría lo que estaba viendo. Alguien había garantizado gastos adicionales. El lunes por la mañana, llamé a la coordinadora de eventos del hotel, con voz casual. Estoy preguntando por la disponibilidad para la boda de mi hija. ¿Qué incluye la ceremonia de los Solís el 22? El entusiasmo de la mujer se derramó por el teléfono. Oh, la boda de los Solís es hermosa. Todo premium. Barra libre con selecciones de primera calidad. Orquesta en vivo. Rosas francesas importadas. Menú de degustación del chef para 200 invitados. No escatimaron en gastos. Le di las gracias y terminé la llamada, con el estómago vacío. Mateo se estaba ahogando y Valeria estaba apilando piedras en sus bolsillos. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina, escribiendo mensajes a Mateo en mi teléfono, borrándolos, escribiendo de nuevo, borrando. Hijo, por favor, devuélveme la llamada. Borrar. Mateo, estoy preocupado por tus finanzas. Borrar. Te quiero y lo siento. Borrar. Todo sonaba controlador o patético. No envié nada. El miércoles por la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Javier, soy Valeria. Necesitamos hablar en privado antes de la ceremonia. Es importante, por el bien de Mateo. ¿Podemos vernos? Me quedé mirando el mensaje durante 10 minutos, leyéndolo una y otra vez. Estaba haciendo un movimiento, pero ¿hacia qué? Mi instinto. El mismo sentido que me había mantenido alejado de ruinosos acuerdos comerciales durante 40 años, gritaba que esto era una negociación, no una reconciliación. Escribí, ¿cuándo y dónde? Su respuesta llegó en segundos. Mañana por la noche, en su casa. Mateo cree que estoy en mi cena de despedida de soltera. 7 de la noche. El jueves por la mañana, conduje a una tienda de electrónica en la avenida principal. El dependiente era joven, entusiasta con los productos dispuestos en relucientes estantes. Necesito un dispositivo de grabación para reuniones de negocios, le dije. Me mostró una unidad del tamaño de una memoria USB. Este modelo es excelente. 20 horas de batería. Activado por voz, por lo que solo graba cuando alguien habla. Audio claro hasta a varios metros. ¿Es legal? ¿Para grabar conversaciones? ¿En este estado? Absolutamente. Es un estado de consentimiento de una sola parte. Siempre que usted sea parte de la conversación, puede grabarla. La compré de inmediato. En mi coche, investigué las leyes de grabación del estado en mi teléfono. El dependiente tenía razón. Consentimiento de una sola parte. Legal grabar conversaciones en las que participaba sin informar a la otra parte. Practiqué activando el dispositivo. Un simple botón en el costado. Un solo parpadeo rojo. Luego oscuridad. Conduje a casa y lo probé. Grabándome leyendo el periódico en voz alta. Reproduciéndolo. Mi voz sonaba extraña y distante. Pero cada palabra era inteligible, sea lo que sea que Valeria quisiera. Tendría pruebas. El viernes por la noche, a las 7 en punto, observé a través de la ventana de mi sala cómo el BMW de Valeria entraba en mi camino de entrada. Salió con un suéter rosa suave, su maquillaje discreto, el cabello suelto alrededor de sus hombros. Parecía joven, vulnerable, cada detalle calculado para proyectar inocencia. Activé la grabadora en el bolsillo de mi chaqueta antes de abrir la puerta. La luz roja parpadeó una vez. Javier, gracias por verme. Su sonrisa era de disculpa, practicada. Sé que las cosas han estado tensas. La conduje a la sala de estar. Se acomodó en el sofá, aceptó un vaso de agua y su expresión se volvió gentil. Le debo una disculpa. Fui insistente en la cena. Estrés de la boda, entiende. No quise parecer materialista. Observé su actuación, reconociendo la técnica. Suavizar al objetivo antes de la solicitud real. Lo había visto en negociaciones comerciales docenas de veces. Mateo lo quiere mucho, continuó. Esta distancia entre ustedes lo está matando. Quería arreglar las cosas antes de la boda. ¿Podemos empezar de nuevo? Sus ojos eran grandes, sinceros, perfectamente practicados. Si no supiera lo que sabía,
podría haberle creído. Aprecio que hayas venido, Valeria. Quiero que Mateo sea feliz. Ella sonrió, el alivio inundando sus rasgos. Entonces, con cuidado. Hay una pequeña cosa. Mateo ha estado estresado por el dinero. La boda cuesta más de lo que planeamos. Hizo una pausa, dejando que el silencio hiciera su trabajo. No dije nada. Me preguntaba si podría ayudarnos con nuestra situación de vivienda después de la boda, solo temporalmente, hasta que nos establezcamos. La prueba, sondeando mi voluntad de proporcionar dinero, midiendo mi resistencia. Podemos discutir eso después de que estén casados, dije con cuidado. Concentrémonos primero en la boda. Su sonrisa se tensó. No era la respuesta que quería, pero asintió y se fue 15 minutos después. Después de que las luces traseras de su coche desaparecieran por la calle, me senté en mi sala de estar a oscuras y reproduje la grabación. Su voz surgió cristalina. Cada inflexión capturada. Mañana era la boda. Sea lo que sea que Valeria realmente quisiera, lo pediría entonces, y yo estaría listo. El sábado por la mañana llegó frío y brillante. Había dormido 3 horas, pasado el resto paseando por mi habitación repasando escenarios. Ninguno me preparó para lo que venía. El gran hotel del valle se extendía a los pies de la montaña como un palacio. Entré en la rotonda de la entrada a las 10 en punto, viendo a los aparcacoches con uniformes impecables correr hacia los coches que llegaban. El dinero irradiaba de cada detalle. El pavimento impecable, las palmeras altísimas, las columnas de mármol enmarcando la entrada, esculturas de hielo flanqueaban la puerta, cisnes enormes que debían haber costado miles. Arreglos florales de casi 4 metros de altura bordeaban el pasillo. Rosas blancas y orquídeas dispuestas en cascadas. Calculé mentalmente. $5,000 solo en flores, posiblemente más. Los amigos de Mateo estaban llegando. Mujeres con vestidos de cóctel de diseñador. Hombres con trajes caros. Reconocí algunas caras de sus años universitarios. Parecían exitosos, establecidos. El tipo de multitud que Valeria querría como testigos de su triunfo. Toqué el bolsillo de mi chaqueta, sintiendo el pequeño peso de la grabadora. Mi teléfono vibró. Salón de invitados, segundo piso, ala este. 11 de la mañana. Solo. Caminé por el lugar hacia el espacio de la ceremonia. El salón de baile había sido transformado en algo sacado de una revista de lujo. Candelabros de cristal reflejaban la luz sobre cientos de rosas blancas. Sillas doradas dispuestas en filas perfectas para 200 invitados. Un cuarteto de cuerda afinando en la esquina. Una fuente de champán ya fluyendo. Burbujas capturando la luz. A través de una puerta abierta, vi a Mateo rodeado de sus padrinos de boda. Se reía de algo, ajustando su corbata de moño, revisando su reloj. Se veía genuinamente feliz. Mi pecho se apretó al verlo. Exactamente a las 11, subí la escalera al segundo piso. El salón de invitados estaba vacío, privado, con ventanas de piso a techo con vistas a la montaña. Activé la grabadora. El único parpadeo rojo confirmó que estaba funcionando, y la deslicé de nuevo en mi bolsillo. Valeria entró a las 11:03, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. El vestido de novia era impresionante, probablemente de un diseñador famoso. Seda elegante con intrincados bordados en el corpiño. Su maquillaje era impecable. El cabello recogido en un elaborado moño. Pendientes de diamantes capturando cada movimiento de luz. Parecía una princesa de un cuento de hadas. Pero sus ojos eran pura matemática fría. Javier, gracias por venir temprano. Su sonrisa era cálida, practicada. Sé que las cosas han sido difíciles. Asentí, sin decir nada. Caminó hacia la ventana, su voz casual. Es un día hermoso. Mateo está tan feliz. Desearía que ustedes dos no estuvieran peleados. Quiero que él sea feliz, dije con cuidado. Es todo lo que siempre he querido. Se volvió. Su sonrisa nunca llegó a sus ojos. Entonces deberíamos hablar sobre cómo hacer que eso suceda, permanentemente. La palabra flotaba entre nosotros como una cuchilla suspendida. Su tono cambió. Ahora profesional. Javier, seamos prácticos. Mateo y yo necesitamos una casa. En el barrio lujoso, por lo menos $850,000. Valeria, esa es una cantidad significativa. Me interrumpió.
Estoy embarazada. Necesitamos un espacio adecuado. Usted es abuelo ahora. Seguramente eso significa algo. Puedo ayudar con un pago inicial. 15, tal vez 20%. ¿Pero comprar una entera? Eso no va a funcionar. Su voz se volvió fría, la máscara cayendo por completo. Se acercó más. Vi al depredador claramente ahora, ya no escondido. Esto es lo que va a pasar. Usted nos va a comprar esa casa. Pago completo. Esta semana. ¿Y si no lo hago? Su sonrisa era afilada como un cristal roto. Entonces les digo a todos la verdad, que estoy embarazada de su hijo. El hielo inundó mis venas, pero mantuve mi voz firme. Eso es absurdo. Nadie lo creería. Ella se rió, suave y viciosa. ¿En serio? ¿A quién cree que le creerán? ¿A un hombre de 63 años o a una mujer embarazada de 32 años en un vestido de novia? Cada palabra era un golpe calculado. Les diré que usted intentó seducirme en esa primera cena, que me ha estado enviando mensajes inapropiados durante semanas, que cuando lo rechacé, intentó sabotear nuestra boda con informes financieros falsos. Mis manos se cerraron en puños a mis costados. Mateo nunca le volverá a hablar. ¿Su reputación empresarial? Destruida. A todos les encanta un escándalo. Magnate de los muebles acosa a la prometida embarazada de su hijo. Eso es material de primera plana. Hizo una pausa, dejando que se asimilara. O nos compra una casa, juega al abuelo generoso, y todos felices. Su elección. Tiene 60 segundos. El silencio se extendió, denso y sofocante. Permanecí inmóvil. 3 segundos. 4. 5. Procesando el shock. La furia. El único parpadeo rojo confirmó que estaba funcionando, y la deslicé de nuevo en mi bolsillo. Valeria entró a las 11:03, cerrando la puerta silenciosamente detrás de ella. El vestido de novia era impresionante, probablemente de un diseñador famoso. Seda elegante con intrincados bordados en el corpiño. Su maquillaje era impecable. El cabello recogido en un elaborado moño. Pendientes de diamantes capturando cada movimiento de luz. Parecía una princesa de un cuento de hadas. La calculada crueldad de todo su plan. Entonces hablé, mi voz baja y nivelada. Valeria, acabas de cometer el error más grande de tu vida. Su sonrisa vaciló ligeramente. ¿Disculpe? Metí la mano en el bolsillo y saqué la pequeña grabadora. La sostuve en alto. La luz roja de grabación parpadeaba constantemente. El rostro de Valeria perdió todo color, blanco como su vestido de novia. ¿Qué es eso? Cada palabra. Desde el momento en que entraste, por favor, podemos arreglar esto. No quise decir. Los invitados en el vestíbulo se giraron, mirando. No me detuve. Entré en el salón de baile y caminé directamente hacia el técnico de sonido cerca del cuarteto de cuerda. Conecte esto a su sistema. Reprodúzcalo ahora. El técnico pareció confundido. Señor, la ceremonia está a punto de... Hágalo. Ahora. Valeria entró corriendo detrás de mí. El rímel comenzaba a correrse. El rostro desfigurado por el pánico. Mateo apareció desde la habitación del novio, su expresión confundida. «Papá, ¿qué está pasando?» La grabación comenzó. La voz de Valeria llenó el salón de baile a través de altavoces cristalinos. «Javier, seamos prácticos. Mateo y yo necesitamos una casa». Cada invitado se congeló. 200 personas encerradas en un silencio horrorizado. La grabación continuó. Su amenaza de embarazo. La acusación de seducción. La demanda de chantaje. Cada palabra capturada con perfecta claridad. Mateo estaba paralizado. Su rostro pasando por confusión, incredulidad, reconocimiento, horror. Cuando la grabación terminó, el silencio cubrió la habitación como nieve repentina. Valeria tropezó hacia atrás, las palabras fallando, las excusas muriendo en sus labios. Mateo miró a su novia, luego a mí, luego de nuevo a Valeria. Su voz se quebró. «Dime que falsificó eso, dime que esto no es real». Valeria abrió la boca, pero no surgió ninguna mentira convincente. Vi la cara de mi hijo resquebrajarse. Vi la ilusión que había construido hacerse añicos. La boda había terminado antes de comenzar. Las últimas palabras de la grabación se desvanecieron en un silencio aplastante.
Vi el rostro de Mateo pasar por emociones como canales cambiando en un televisor. Confusión, negación, la esperanza desesperada de que de alguna manera esto fuera falso, que su padre hubiera fabricado evidencia para destruir su felicidad. Valeria rompió el silencio primero, su voz elevándose hacia la histeria. Él editó eso. Manipuló el audio. Javier, ¿cómo pudiste hacer esto? Mateo se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. Papá, dime que lo falsificaste, por favor. Mi voz salió baja, firme. Cada palabra es real. Mateo, sin editar, puedo proporcionar el archivo original, las marcas de tiempo, los metadatos. Su rostro se endureció. No aceptación, no creencia en la evidencia. Solo un muro derrumbándose entre nosotros. Un invitado cerca del frente susurró lo suficientemente alto como para ser escuchado en todo el salón. Escuché lo que escuché. Esa mujer lo estaba chantajeando. Mateo se movió hacia Valeria, que había comenzado a llorar. Lágrimas reales rodando por su rostro. El rímel corriendo en cuidadosas pistas. La actuación perfecta de víctima se aferró a su brazo. Mateo, está tratando de destruirnos. Nunca quiso que fueras feliz. Esto es venganza porque me elegiste a mí en lugar de a él. Di un paso adelante. Hijo, escucha lo que realmente dijo. Amenazó con afirmar que no eras el padre. Exigió $850,000. La voz de Mateo se quebró, cruda de dolor y furia. Siempre hiciste esto. Cada relación que tuve, encontraste algo mal. No soportas verme con alguien. Las palabras golpearon como puños. Esto no se trata de control. Me estaba chantajeando. Lo oíste. La grabaste sin permiso. Le tendiste una trampa. Sus ojos estaban húmedos ahora, la voz temblando de angustia. Estás celoso porque has estado solo desde que mamá murió, y no soportas que alguien me quiera. La acusación quedó venenosa en el aire entre nosotros. Abrí la boca, pero no salió respuesta. ¿Cómo discutes con alguien que ha elegido su ilusión sobre la realidad? ¿Que necesita la mentira más que la verdad? Mateo tomó la mano de Valeria. Nos vamos. No me contactes. Nunca. Valeria me lanzó una mirada por encima del hombro mientras caminaban hacia la salida. Cálculo mezclado con triunfo. Había perdido la boda pero conservado su premio. Algunos invitados permanecieron sentados, inseguros. Otros comenzaron a recoger sus pertenencias, evitando el contacto visual conmigo. Una mujer que reconocí como Lorena, la amiga de Valeria, gritó: «Te creemos, Vale. Esto es asqueroso». Pero otros invitados se me acercaron en voz baja. Esa grabación fue clara, lamento lo de su hijo. El gerente del hotel apareció, incómodo en su traje impecable. El señor Solís se encargará de los arreglos de cancelación. Sin cargo por el lugar, asentí, incapaz de formar palabras. En una hora, el salón de baile se vació. Me senté en una de las sillas doradas, rodeado de $80,000 en flores y fuentes de champán intactas. Mi teléfono vibraba constantemente. Mensajes de texto de amigos, familiares, personas que estuvieron allí. No los leí. Un camarero se acercó nerviosamente. «Señor, ¿le puedo traer algo?» Negué con la cabeza. Se retiró, dejándome solo en la boda que no fue. Conduje a casa en una niebla. El calor de la tarde brillando en el asfalto en olas. Mi casa se sentía enorme y vacía cuando entré. La ausencia de Elena, aguda como un cristal roto, incluso después de 3 años. El domingo por la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto del número de Mateo. El mensaje fue breve, final. «Ya no soy tu hijo. Valeria y yo vamos a seguir adelante juntos. No llames. No envíes mensajes de texto. Estás muerto para mí». Lo leí 3 veces. Cada palabra se sentía permanente, tallada en piedra. El domingo por la tarde, un amigo me reenvió la publicación de Valeria en su red social. La foto la mostraba con ropa casual, los ojos rojos de llorar. Sin maquillaje, autenticidad calculada. El pie de foto decía: «Decir que tengo el corazón roto no empieza a cubrirlo». El padre de Mateo sabotearlo nuestra boda porque no podía aceptar que alguien amara a su hijo. Grabó una conversación privada. La editó para hacerme quedar terrible y destruyó el día más feliz de mi vida. A todos los que preguntan, sí,
Mateo y yo seguimos juntos. El amor verdadero sobrevive a los ataques. La publicación tenía 347 me gusta, 89 comentarios de apoyo. Vi nombres que reconocí. Conocidos mutuos. Contactos de negocios. Gente que debería saber más. Algunos comentarios eran diferentes. Yo estuve allí. Esa grabación sonaba bastante clara para mí. Pero estaban enterrados bajo los partidarios de Valeria. Dejé mi teléfono y no lo volví a levantar en horas. El lunes por la mañana, me senté frente a Ricardo Campos en su oficina del centro. 58 años. Traje gris. Ojos calculadores que habían visto todo tipo de desastres familiares. Había escuchado la grabación 2 veces. Tomado notas. Y ahora entregaba su evaluación. La grabación es completamente legal. La ley de consentimiento de una sola parte del Estado es clara. Pero esperé durante la pausa. Ella todavía puede demandarte. Angustia emocional. Difamación. Afirmar que la grabaste en un baño o en algún lugar con expectativa de privacidad. Aunque no lo hiciste. Hacerte la vida cara incluso si pierde. ¿Así que se sale con la suya? Ricardo se reclinó. No necesariamente, pero necesitas ser más inteligente que solo tener pruebas. Necesitas construir un patrón. Demostrar que esto no es un incidente aislado. Deslizó una tarjeta de presentación sobre el escritorio. Investigador privado. Discreto. Caro. Pero minucioso. Me guardé la tarjeta. ¿Qué estoy buscando? Su historial. Relaciones anteriores. Registros financieros. Cualquier cosa que demuestre que este es su libro de jugadas. No un error de una sola vez. Si ha hecho esto antes, esos hombres podrían hablar. Asentí, sintiendo cómo se formaban piezas de un plan. Ricardo añadió en voz baja. Y Javier, prepárate. Tu hijo podría no entrar en razón. No pronto. Tal vez nunca. Las palabras aterrizaron pesadas y verdaderas. Mientras me levantaba para irme, Ricardo mencionó casi casualmente. Una cosa más. Hice que alguien revisara los registros del hospital. Visitas al médico. Valeria Montes no ha visto a un ginecólogo en 2 años. Me congelé. ¿No está embarazada? No hay evidencia médica de que lo esté. No hay vitaminas prenatales compradas con su seguro. No hay citas. O está mintiendo, o tuvo un aborto espontáneo muy reciente que no ha mencionado. Sentí que la furia y algo parecido al alivio chocaban. ¿Mintió sobre estar embarazada para presionar a Mateo a casarse? Esa sería mi evaluación. Lo que hace que el chantaje sea aún más calculado. Estaba construyendo urgencia alrededor de una ficción. Me senté de nuevo pesadamente. La crueldad de ello. Usar un embarazo falso para atrapar a mi hijo se asentó sobre mí como cemento húmedo. Salí de la oficina del abogado. Salí a la dura luz del sol de la ciudad. Tenía evidencia. Una grabación legal. Prueba de la manipulación de Valeria. Pero Mateo todavía la eligió. La victoria se sentía como cenizas. 3 carpetas de manila extendidas sobre mi escritorio. El informe del investigador privado sobre el pasado de Valeria. Primera carpeta. Roberto Vélez, 45 años. Ejecutivo de tecnología divorciado, de 2022. El investigador encontró registros bancarios que mostraban que Roberto le pagó a Valeria $75,000 después de salir durante 6 meses. Su declaración al investigador. Amenazó con acusarme de agresión si no pagaba. Tenía una hija. Una reputación empresarial. Pagué para que desapareciera. Segunda carpeta. Miguel Torres, 51 años. Inversor inmobiliario, de 2020. Patrón similar. Relación de 4 meses. Afirmación repentina de embarazo. Exigencias de dinero. Miguel pagó $50,000 antes de que Valeria tuviera un aborto espontáneo. 2 semanas después. Tercera carpeta. David Chen, 48 años. Dueño de una cadena de restaurantes. De 2019. Pagó $30,000 para terminar la relación después de que ella amenazara con demandas por acoso laboral. Me recliné, procesando la línea de tiempo. 3 hombres en 5 años. $155,000 extraídos mediante amenazas. Cada relación seguía ritmos idénticos. Ofensiva de encanto. Escalada rápida. Reclamación de embarazo o agresión. Pago. Desaparición.
Las notas del investigador incluían una línea escalofriante. El sujeto muestra un comportamiento financiero depredador del libro de texto. Apunta a hombres de 15 a 20 años mayores. Riqueza establecida. Reputación familiar que proteger. Mateo encajaba perfectamente en el perfil. No era rico él mismo, pero con un padre que lo era. Me sentí enfermo al reconocer lo calculado que había sido. Valeria no se había enamorado de Mateo. Lo había investigado como una inversión empresarial. El miércoles por la tarde, estaba en mi tienda de muebles insignia revisando el inventario cuando mi asistente se acercó. «Alguien quiere verlo. Dice que es personal». Una mujer estaba de pie cerca de la entrada. Principios de los 60. Cabello gris y un corte bob pulcro. Vestía pantalones sencillos y un cardigan. Un libro de la biblioteca bajo el brazo. Su rostro estaba cansado, amable, con los pómulos de Valeria, pero sin su dureza. Extendió la mano. «Señor Solís, soy Bárbara Castro, la madre de Valeria. ¿Podríamos hablar en privado?» Mi primer instinto fue la sospecha. Otra manipulación, pero sus ojos eran directos, tristes, genuinos. La conduje a mi oficina y cerré la puerta. Bárbara se sentó. Respiró hondo. Le debo una disculpa y posiblemente una explicación. Habló con cuidado, como si cada palabra costara algo. Vi lo que pasó en la boda. Una amiga me envió el video que alguien publicó en línea. Hice una mueca. No sabía que había un video. He visto a mi hija manipular a la gente desde que tenía 16 años. Novios, empleadores, incluso a mí. Me robó $12,000 de mis ahorros hace 3 años. Lo denuncié a la policía. Luego retiré los cargos cuando lloró y prometió cambiar. Su voz no vaciló. Ha hecho esto antes. Otros hombres. No sabía los detalles, pero conocía el patrón. Salía con alguien rico. La relación terminaba abruptamente. De repente, tenía muebles nuevos, un coche nuevo, viajes caros. «¿Por qué me dice esto?», pregunté. Bárbara me miró a los ojos. «Porque usted intentó proteger a su hijo, y él lo rechazó por ello. Conozco ese dolor. Valeria me apartó hace años. La única vez que me contacta es cuando necesita dinero o una coartada». Hizo una pausa. «Y porque está planeando algo más». Vi su conversación de texto con su hermana Lorena. Me incliné hacia adelante. «¿Qué tipo de conversación?». Bárbara sacó su teléfono. Capturas de pantalla abiertas. Lorena dejó su teléfono en mi casa el mes pasado. Miré. Sé que está mal, pero necesitaba saber qué estaba haciendo Valeria. Me entregó el teléfono. El hilo de texto entre Valeria y Lorena se leía como un plan criminal. Valeria. Mateo está arruinado ahora, pero su padre está forrado. La grabación es un problema, pero puedo solucionarlo. Conseguiré que Mateo demande a Javier por daños emocionales. Dividimos lo que ganemos. Lorena, ¿crees que Mateo demandará a su propio padre? Valeria, hará lo que yo le diga. Ya está aislado de todos menos de mí. Dale 2 meses. Luego le sugeriré que merece una compensación por trauma infantil o algo así. Haz que se trate de costos de terapia. Lo leí 2 veces, sintiendo cómo se acumulaba una furia fría. Miré a Bárbara. ¿Me está dando esto? ¿Por qué? Su voz era tranquila. Porque fallé como madre en algún lugar. No sé dónde ni cuándo, pero yo creé esto. Y no puedo verla destruir más vidas. Es su hija. Sí. Y la quiero. Pero también sé que no se detendrá a menos que alguien la detenga. Usted tiene recursos para defenderse. Mateo está en peligro incluso si aún no lo ve. Añadió. Hay más. Hilos de correo electrónico donde Valeria discute objetivos. Una hoja de cálculo de hombres que investigó, incluyendo estimaciones de ingresos. Trató a su hijo como una adquisición empresarial. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No solo ira, sino una estrategia formándose. Bárbara visitó de nuevo el jueves por la mañana en una cafetería. Sugerí. Terreno neutral. Trajo más evidencia. Impresiones de las redes sociales de Valeria de años atrás. Publicaciones borradas presumiendo de conseguir hombres ricos. Nos sentamos durante 2 horas, Bárbara llenando los vacíos a los que el investigador no podía acceder. Me encontré hablando de la infancia de Mateo.
de mi difunta esposa, de lo mucho que lo intenté después de que ella muriera. Bárbara escuchó, compartió su propia historia. El marido la dejó cuando Valeria tenía 10 años. Crió a ambas hijas sola con un salario de bibliotecaria. Valeria siempre quiso lo que no podíamos pagar, dijo Bárbara. Pensé que eran cosas normales de niños. Para cuando me di cuenta de que era algo más, ya era demasiado tarde. La conversación pasó de la evidencia a algo más personal. 2 padres heridos por sus hijos. Durante la siguiente semana, Javier y Bárbara se reunieron 3 veces más. Inicialmente para discutir estrategias, compartir información, planificar movimientos legales. Pero las conversaciones se desviaron. Libros que habíamos leído. El calor implacable de la ciudad. La soledad de las casas vacías. Noté la inteligencia cuidadosa de Bárbara, su humor tranquilo, la forma en que escuchaba completamente. Ella notó mi justicia, mi contención. A pesar de tener armas para destruir a Valeria legalmente, ninguno de nosotros nombró lo que estaba sucediendo, pero algo lo estaba. Un reconocimiento. Consuelo en el daño compartido. El viernes por la tarde, Bárbara me envió un archivo por correo electrónico. La hoja de cálculo del proyecto de Valeria. La abrí. Sentí que mi presión arterial se disparaba. Encabezados de columna. Nombre. Edad. Patrimonio neto. Vulnerabilidades. Línea de tiempo. Rendimiento esperado. Mateo Solís. 35. Salario de $85,000. Pero el padre es dueño de un negocio de 4 sucursales. Padre culpable. Aislado. Desesperado por demostrar independencia. 6 hasta 8 meses. $500,000. 9 nombres más estaban en la lista por encima del de Mateo. Fechas que se remontaban a 2018. La mayoría tenían notas. Completado. $75,000. Completado. $50,000. Fallido. Demasiado inteligente. Fallido. Tenía acuerdo prenupcial. Envié el archivo a Ricardo de inmediato. Esto no era solo evidencia, era una confesión. Bárbara y yo nos encontramos en la cafetería de nuevo el viernes por la noche. Deslicé mi computadora portátil sobre la mesa. Le mostré la respuesta de Ricardo. Esto lo cambia todo. Podemos presentar cargos de fraude. Pero debemos ser estratégicos sobre cuándo revelamos esto. Bárbara asintió lentamente. ¿Cuál es el objetivo? ¿Proteger a Mateo o castigar a Valeria? Consideré ambos. Pero proteger a Mateo es lo primero, incluso si me odia por ello. La mano de Bárbara descansó brevemente sobre la mesa cerca de la mía. Entonces hacemos esto con cuidado. Juntos. La palabra juntos quedó entre nosotros, significando más que estrategia. El correo electrónico de mi investigador privado llegó el jueves por la mañana, con el asunto. Novedad. Urgente. Abrí el archivo adjunto en el escritorio de mi oficina. Capturas de pantalla de la conversación de texto de Valeria con un agente inmobiliario comercial llenaron mi pantalla. Había encontrado una ubicación de spa de lujo en el barrio más caro. Alquiler mensual, $15,000. Su discurso a Mateo surgió a través de los mensajes. Seremos socios. Tu título en negocios. Mi experiencia en gestión de spa. Solo necesitamos capital inicial. Me desplacé más. Cotizaciones de equipos por un total de $180,000. Estimaciones de renovación de $120,000. El último texto hizo que se me cayera el estómago. Valeria al agente inmobiliario. Mi prometido está asegurando un préstamo comercial de $200,000. ¿Puede retener la propiedad por 2 semanas? Reenvié todo a Bárbara y Ricardo de inmediato. 1 hora después, llegó el seguimiento del investigador. Marcado. Confidencial. Prueba irrefutable. Adjunto estaba el registro de la Sociedad de Responsabilidad Limitada, LLC, de Valeria en un estado con leyes fiscales laxas. Creada 2 semanas antes. El nombre de la empresa. Serenity Wellness Holdings. El agente registrado no era Mateo. Era Valeria sola. Los documentos de la cuenta bancaria mostraban una conexión en el extranjero en las Islas Caimán. Podemos presentar cargos de fraude. Pero debemos ser estratégicos sobre cuándo revelamos esto. Bárbara asintió lentamente. ¿Cuál es el objetivo?
¿Proteger a Mateo o castigar a Valeria? Consideré ambos, pero proteger a Mateo es lo primero, incluso si me odia por ello. La mano de Bárbara descansó brevemente sobre la mesa cerca de la mía. Entonces hacemos esto con cuidado. Juntos. La palabra juntos quedó entre nosotros, significando más que estrategia. La nota del investigador explicaba: configuración estándar para la extracción de capital. Las compras de equipos se facturan a proveedores en el extranjero, empresas falsas que ella controla. El dinero desaparece. El negocio fracasa. Ella se desvanece con el capital. El objetivo se quedará con una deuda de $200,000 y sin activos. Recomiendo intervención inmediata. Había visto este esquema antes. Contratistas que defraudan a inversores. Esa tarde, creé una cuenta de correo electrónico anónima en la biblioteca pública del centro. Me senté en una terminal de computadora rodeado de adolescentes, haciendo tareas y jubilados leyendo sitios de noticias. Adjunté el informe crediticio de Valeria, el que Mauricio había proporcionado meses atrás, más capturas de pantalla de la LLC, mostrando su propiedad exclusiva, y la documentación de la cuenta de las Islas Caimán. Asunto: alerta de fraude. Mateo Solís. Solicitud de préstamo. Cuerpo del texto. La supuesta socia comercial, Valeria Montes, tiene $43,000 en deudas existentes, una cuenta en el extranjero y el control exclusivo de la LLC que el señor Solís cree que poseen conjuntamente. Se recomienda revisar por indicadores de fraude. Presioné enviar antes de poder dudar de la decisión. 2 días después, el número de Mateo apareció en mi identificador de llamadas. No respondí. Solo llamaría si necesitaba algo o quería gritar. El mensaje de voz que dejó fue breve. Enojado. Sé que hiciste esto. El banco rechazó mi préstamo. Dijeron que alguien les envió información sobre Valeria. Esto es bajo, incluso para ti. Guardé el mensaje de voz. 1 hora después, Valeria llamó desde el teléfono de Mateo. Javier, necesitamos hablar sobre límites. ¿Ahora estás interfiriendo con las decisiones comerciales de Mateo? Tampoco respondí a esa llamada. La semana siguiente, Valeria comenzó a aparecer en mi órbita, con demasiada frecuencia para ser coincidencia. El lunes por la mañana, estaba en la cafetería que frecuentaba antes del trabajo. Se acercó a mi mesa. Javier, qué sorpresa. ¿Podemos hablar, por favor? Eco de menos que Mateo tenga a su padre en su vida. El miércoles, apareció en el estacionamiento de mi tienda cuando salía a almorzar. El viernes, apareció en un restaurante donde me reunía con un proveedor. Se sentó en la barra. Hizo contacto visual. Sonrió. Cada vez. Me aseguré de no estar solo. Permanecí en la sala principal llena de gente de la cafetería. Llamé al gerente de mi tienda para que me acompañara a mi coche. Le pedí al proveedor que se quedara hasta que Valeria se fuera. Reconocí la táctica. Crear situaciones que pudieran malinterpretarse. Luego reclamar acoso o algo peor. Mi teléfono permaneció en mi bolsillo, grabando cada encuentro. El sábado por la tarde, Valeria apareció en mi tienda de nuevo. Esta vez con ropa de gimnasia. Ajustada. Estratégica. Esperó a que otros clientes se fueran y se acercó a mi escritorio. Quería disculparme, en privado. ¿Podemos hablar en su oficina? Me levanté, pero no me moví hacia la oficina. Cualquier cosa que necesites decir puede decirse aquí. Mi asistente está justo ahí. Señalé a Sara, la gerente de mi tienda, que observaba desde 3 metros de distancia. La voz de Valeria bajó. Íntima. Creo que empezamos con el pie izquierdo. Entiendo por qué fue protector. Quizás podríamos empezar de nuevo. ¿Solo usted y yo? Su mano se movió hacia mi brazo. Retrocedí. Sara, ¿podrías unirte a nosotros, por favor? Valeria ya se iba. Esa noche, me encontré con Bárbara en el Museo de Arte de la ciudad. Nuestra 4ª cita, aunque ninguno de los dos la había llamado así. Caminamos por el ala contemporánea, discutiendo una escultura que le recordaba a Bárbara un libro que estaba leyendo. Me encontré sonriendo genuinamente, algo que no había hecho desde antes del compromiso de Mateo. Mientras tomábamos un vino después, le conté sobre los intentos de Valeria de acorralarme solo. El rostro de Bárbara se tensó. Está tendiendo una trampa. Clásico de Valeria. Crear una situación en la que sea tu palabra contra la de ella. Lo sé. Estoy documentando todo.
Nunca solo. Siempre grabando. Me tocó la mano. Odio que tengas que vivir así. Pero me alegra que estés siendo cuidadoso. El toque se demoró más de lo necesario. Ambos nos dimos cuenta. Ninguno se apartó. Durante las siguientes 2 semanas, Bárbara y yo caímos en un ritmo. Café 2 veces por semana. Cena los fines de semana. Largas conversaciones telefónicas sobre todo excepto nuestros hijos. Bárbara me introdujo a la ficción contemporánea que nunca habría leído. Descubrí que me gustaba. La llevé a una sinfonía en el Centro de Artes Escénicas. Lloró durante el Brahms. Una noche en su casa, revisar documentos legales se convirtió en ruido de fondo para conversar sobre nuestras vidas antes del daño. Hablé de mi difunta esposa, fallecida hacía 8 años. Cómo había dejado de vivir y simplemente me mantenía. Bárbara compartió sobre su exesposo. La soledad de criar solas a hijas difíciles. Ninguno de nosotros dijo, me estoy enamorando de ti. Pero ambos lo sabíamos. Una noche tarde, me senté en la oficina de mi casa, mirando la foto enmarcada de Mateo de su graduación de secundaria. Mi teléfono vibró. Otra llamada bloqueada. Probablemente Valeria. Pensé en los informes del investigador. La intervención bancaria. La cuidadosa documentación de los intentos de seducción de Valeria. Estaba protegiendo a mi hijo, pero Mateo lo veía como una guerra. La pregunta me roía. ¿Estaba ayudando o solo castigando? Llegó el mensaje de texto de Bárbara. Deja de pensar demasiado. Estás haciendo lo necesario. Duerme un poco. El domingo por la mañana, Bárbara y yo nos encontramos en nuestra cafetería habitual. Una mesa de esquina se había vuelto nuestra. Ella deslizó su teléfono sobre la mesa. Lorena publicó esto ayer. Lee los comentarios. La publicación en la red social mostraba a Valeria y Mateo buscando apartamento. Pie de foto. Nuevos comienzos a pesar de los obstáculos. Comentarios de los amigos de Valeria. Tu futuro suegro está loco. No puedo creer que todavía te esté acosando. ¿Has considerado una orden de alejamiento? Sentí que la opinión pública se volvía en mi contra. Bárbara. Está construyendo una narrativa, preparándose para algo más grande que intentos de seducción. La miré a los ojos. Déjala venir. Ricardo tiene todo documentado. Estamos listos. El correo certificado llegó a las 9 de la mañana de un martes. Firmé por él en mi entrada. Reconocí el membrete del bufete de abogados de inmediato. Demanda civil. Valeria Montes y Mateo Solís contra Javier Solís. Leí de pie allí. El sol de abril ya caliente sobre mis hombros. Las reclamaciones. Imposición intencional de angustia emocional. Difamación. Interferencia con relaciones comerciales. Daños solicitados. $500,000. La narrativa que los abogados de Valeria construyeron estaba pulida. Acusado. Motivado por los celos y el deseo de controlar a su hijo adulto, fabricó grabaciones de audio. Saboteó oportunidades comerciales y humilló públicamente a los demandantes en su ceremonia de boda. Lo leí 2 veces, sintiendo cómo se acumulaba una furia fría. Esa tarde me senté frente a Ricardo en su oficina del centro. Él ya había revisado la demanda. Había hecho notas con tinta roja en cada página. Esto es agresivo pero descuidado, dijo golpeando el párrafo 3. Afirman que la grabación fue fabricada. Tenemos metadatos, marcas de tiempo, análisis forense de audio que prueba la autenticidad. Pasó a la página 5. Afirman que sabotearon oportunidades comerciales. Tendrían que demostrar que estuviste involucrado en la decisión del banco. El aviso anónimo significa que no hay pruebas. ¿Pueden ganar? Ricardo se reclinó. ¿Ganar? No. ¿Hacerlo caro y doloroso? Absolutamente. La fase de descubrimiento será invasiva. Declaraciones, registros financieros, testigos. Valeria apuesta a que llegarás a un acuerdo para evitar la molestia. No va a suceder. Ricardo sonrió. Agudamente. Bien, porque he estado preparando nuestra contrademanda. Fraude, intento de extorsión, chantaje. Tenemos a sus víctimas anteriores dispuestas a testificar. La cuenta en el extranjero. La evidencia de Bárbara. Cuando terminemos, Valeria no podrá volver a ejecutar este esquema. Me enteré a través de un contacto comercial mutuo que Mateo había sido despedido.
No renunció. A pesar de lo que afirmaba la publicación de Valeria en su red social, Marcos me llamó de mala gana. Pensé que debería saberlo. Mateo ha estado incumpliendo plazos, discutiendo con todos. Finalmente estalló con su supervisor la semana pasada. Lo despidieron. Traté de procesar esto. Mateo amaba ese trabajo. Trabajó allí 7 años. Marcos continuó. No es el mismo, Javier. Parece agotado. Perdió peso. Lo que sea que esté pasando con esa mujer, lo está destruyendo. Colgué e inmediatamente escribí un correo electrónico. Hijo, me enteré de lo de tu trabajo. Por favor, habla conmigo. Lo que sea que necesites, estoy aquí. Esta demanda no cambia que te quiero. Lo envié al correo electrónico personal de Mateo, a su correo electrónico del trabajo, a su teléfono por mensaje de texto. Todos rebotaron o no fueron leídos. Valeria había bloqueado todos los canales de comunicación. Durante las siguientes 2 semanas, escribí cartas físicas, escritas a mano en papel de calidad, cada una diferente, disculpándome por la naturaleza pública de la confrontación de la boda mientras defendía la necesidad, explicando la evidencia que había encontrado, ofreciendo ayudar financieramente sin condiciones, recordando nuestro pasado juntos. Las envié por correo a la antigua dirección del apartamento de Mateo. Ninguna fue devuelta, pero ninguna fue respondida. Imaginé a Valeria interceptándolas, leyéndolas primero, decidiendo lo que Mateo veía. El silencio era peor que la ira de Mateo. Significaba un aislamiento completo. Bárbara me llamó un miércoles por la noche, con la voz tensa. Lorena acaba de decírmelo. Mateo está vendiendo su apartamento. Sentí que el suelo se abría. Ese es su único activo. Lo compró hace 5 años. Valeria lo convenció de que necesitan el dinero para los honorarios legales y los gastos de subsistencia hasta que él encuentre trabajo. Lorena dijo que Valeria ya tiene un agente inmobiliario listo. Se venderá rápido. Buena zona. Bonito apartamento. Hice un cálculo rápido. Mateo lo compró por $240,000. Probablemente valía $290,000 ahora con el mercado de la ciudad. Después de su hipoteca existente, tal vez $80,000 en capital. Valeria se gastaría eso en meses, dejando a Mateo sin nada. ¿Puedo comprarlo? ¿A través de una LLC? ¿Evitar que Mateo lo sepa? El silencio de Bárbara me dijo que ya lo había considerado y rechazado. Mateo eventualmente se enteraría. Parecería más control. Lo siento. Desesperado, intenté enviar mensajes de video al teléfono de Mateo. Me grabé en mi sala de estar tratando de sonar tranquilo a pesar del temblor en mi voz. Mateo, no te pido que me perdones. Te pido que mires la evidencia con ojos claros. Valeria tiene una cuenta en el extranjero. Le ha hecho esto a otros 3 hombres. Puedo probarlo todo. Por favor, solo mira lo que te estoy enviando. Adjunté archivos PDF. Registros bancarios. El informe del investigador. Capturas de pantalla de la LLC de Valeria. El mensaje se mostró como entregado pero nunca abierto. Grabé otro. Sé que no puedes oír esto. Valeria está bloqueando todo. Pero necesito que lo sepas. Lo volvería a hacer todo. La grabación. El aviso al banco. Todo. Porque eres mi hijo y verte ser destruido me mataría. No envié ese. Demasiado crudo. Demasiado desesperado. A finales de abril por la noche, me senté en la oficina de mi casa rodeado de documentos legales y archivos de evidencia. Mi teléfono mostraba el cronograma de la demanda. El descubrimiento comienza en 3 semanas. Las declaraciones en 6. La vida de Mateo estaba implosionando, sin trabajo, vendiendo su apartamento, ahogándose en deudas, aislado de todos excepto de su manipuladora. Se suponía que mi intervención protegería a Mateo. En cambio, Mateo estaba peor que antes, y me culpaba a mí por todo. La pregunta que me había atormentado desde febrero resurgió con nueva fuerza. ¿Y si estoy equivocado? No sobre Valeria. La evidencia era abrumadora, sino sobre el método, la confrontación pública, la interferencia continua. Tal vez algunas lecciones no pueden ser enseñadas, solo aprendidas a través del dolor. Conduje a la casa de Bárbara sin llamar. Abrió la puerta, vio mi rostro, y me hizo entrar sin preguntas. Nos sentamos en su sofá.
su mano en la mía mientras expresaba las dudas. La vida de Mateo se está desmoronando. Tal vez si hubiera manejado la boda de otra manera. Una conversación privada en lugar de una grabación pública. Tal vez si le hubiera dejado tomar el préstamo. Aprender por las malas cuando Valeria desapareciera. Bárbara escuchó completamente antes de responder. Valeria destruyó la vida de otros 3 hombres antes que Mateo. Tenías pruebas de que te estaba chantajeando. ¿Cuáles eran tus opciones? ¿Pagarle? ¿Dejar que siguiera extrayendo dinero? Pero Mateo tomó sus decisiones, dijo firmemente. Le diste información. Él la rechazó. No puedes proteger a alguien de sí mismo para siempre. Me tomó la cara. No eres cruel. No eres vengativo. Eres un padre viendo a su hijo tomar decisiones terribles y haciendo lo único que puedes, construyendo un registro para que cuando Mateo finalmente abra los ojos, haya pruebas. La verdad no deja de ser verdad porque sea dolorosa. Me apoyé en su toque, sintiendo que algo se aflojaba en mi pecho. Ese fin de semana me reuní con Ricardo para finalizar la respuesta legal. Había preparado 2 versiones, defensiva y agresiva. La defensiva mantiene las cosas en silencio, explicó Ricardo. La agresiva hace esto muy público, muy feo. Las víctimas anteriores de Valeria testificarían. Sus esquemas financieros quedarían expuestos en detalle, pero el nombre de Mateo está adjunto a la demanda. Él sería arrastrado por todo. Miré ambos documentos. La firma de mi hijo estaba en la demanda contra mí. Pero mi hijo también era una víctima, manipulado para atacar a su propio padre. Elegí la opción agresiva. Mateo necesita ver la verdad completa, incluso si me odia por ello. Esa noche tarde, Bárbara y yo caminamos por su vecindario, el aire del desierto finalmente refrescando. Cuando esto termine, la demanda, la exposición, todo. Mateo aún podría no perdonarte, dijo. Lo sé. ¿Puedes vivir con eso? Pensé en los últimos 3 meses. Descubrir el plan de Valeria, la confrontación de la boda, perder a Mateo, encontrar a Bárbara. Mi respuesta me sorprendió. Sí, porque sabré que hice todo lo posible para salvarlo, incluso si él nunca lo ve de esa manera. El edificio del Tribunal Superior del Condado se alzaba en el centro como un monumento al orden. Todo vidrio y concreto luchando contra el calor de junio. Me senté en la pulida mesa de la defensa junto a Ricardo, viendo al abogado de Valeria organizar papeles con confianza practicada. Presidía la jueza Morales, mediados de los 50. Ojos agudos, una reputación de demoler demandas frívolas. El abogado de Valeria, Salas, pronunció su alegato inicial con estilo teatral. Javier Solís, padre celoso, manipulador controlador, destruyó la felicidad de su hijo por pura malicia. Mateo estaba sentado en la galería detrás de Valeria. Llevaba un traje que le quedaba mal. Había perdido peso. Su rostro estaba pálido, ilegible. Bárbara estaba sentada sola 3 filas más atrás. Nuestras miradas se encontraron brevemente. Asintió con la cabeza, animándome. Ricardo esperó a mi lado con paciencia depredadora. Un bloc de notas legal amarillo cubierto de notas. 3 cajas de evidencia apiladas a sus pies. Valeria subió al estrado, prestando juramento con sinceridad practicada. Su abogado la guió a través de la narrativa. Se había enamorado de Mateo. Estaba emocionada de unirse a su familia. Pero Javier había sido hostil desde su primer encuentro. Cuestionó mis finanzas. Investigó mi pasado sin permiso. Luego grabó una conversación privada donde yo estaba bromeando. Mal, lo admito, sobre necesitar una casa. Su voz temblaba perfectamente. Puso esa grabación en nuestra boda frente a 200 personas. Lo destruyó todo. Mateo perdió su trabajo por el estrés. Perdimos nuestros ahorros. Todo porque Javier no podía aceptar que alguien amara a su hijo. Se secó los ojos con un pañuelo. Ricardo no contrainterrogó agresivamente. Hizo 3 preguntas. Señorita Montes, ¿con cuántos hombres ha salido en los últimos 5 años que fueran significativamente mayores y financieramente establecidos? Valeria dudó. No veo cómo eso es relevante. Ricardo sonrió. Su señoría se volverá muy relevante. Ricardo comenzó metódicamente. Su señoría, esto no se trata de los celos de un padre.
Se trata de una depredadora documentada que ha ejecutado este esquema idéntico en al menos 3 víctimas anteriores. Presentó primero el análisis forense de audio, testimonio de expertos a través de declaración jurada confirmando que la grabación de la boda era auténtica, sin editar, con marcas de tiempo y metadatos verificados. El abogado de Valeria objetó repetidamente. La jueza Morales desestimó cada objeción. Escucharé la evidencia, abogado. Luego vino el historial financiero de Valeria, el informe de crédito que mostraba $43,000 en deudas. El desalojo. Las demandas de cobro. Luego, el registro de la LLC en el estado fiscalmente laxo para Serenity Wellness Holdings. El nombre de Valeria únicamente, a pesar de decirle a Mateo que serían socios. La cuenta en el extranjero en las Islas Caimán, abierta 3 semanas antes de la propuesta del spa. Estados de cuenta bancarios que mostraban que el plan de negocios del spa era una fachada para extraer el préstamo de Mateo. La presentación de Ricardo fue quirúrgica, cada documento construyendo sobre el anterior. Mateo se removió en su asiento, el rostro cada vez más pálido con cada revelación. La defensa llama a Roberto Vélez. Un hombre de unos 45 años entró, traje caro, canas en las sienes, exitoso pero cargando una vergüenza visible. Juró, se sentó, no miró a Valeria. Señor Vélez, ¿cómo conoce a la demandante? Salí con ella hace 3 años, durante unos 6 meses. ¿Cómo terminó esa relación? Vélez respiró hondo. Me dijo que estaba embarazada. Dijo que era mío. Luego dijo que necesitaba $100,000 para atención médica e irse en silencio. O le diría a mi exesposa que la había embarazado durante nuestra batalla por la custodia. Mi hija tenía 12 años. No podía arriesgarme a perder la custodia. ¿Qué hizo usted? Pagué $75,000. Todo lo que pude reunir rápidamente. 2 semanas después, me envió un mensaje de texto diciendo que había tenido un aborto espontáneo. Luego desapareció. Cambió su número. Se mudó. Se fue. Produjo registros de transferencia bancaria. Capturas de pantalla de mensajes de texto, donde Valeria exigía explícitamente dinero. La sala del tribunal estaba en silencio, excepto por la aguda inhalación de alguien. De Mateo. El abogado de Valeria intentó controlar los daños. Su señoría. Las acusaciones del señor Vélez no están probadas y... Ricardo interrumpió. Tenemos 2 víctimas más preparadas para testificar. Miguel Torres pagó $50,000 en circunstancias similares en 2020. David Chen pagó $30,000 en 2019. Mismo patrón. Falso embarazo. Chantaje. Pago. Desaparición. Deslizó sus declaraciones juradas ante la jueza. La jueza Morales leyó, su rostro oscureciéndose. Valeria se puso de pie de repente. Esos hombres están mintiendo. Esto es una conspiración. Javier les pagó para... Señora Montes, siéntese. El abogado de Valeria susurró urgentemente. Pero ella estaba entrando en pánico ahora, la máscara compuesta resquebrajándose. Observé a Mateo en la galería. Su rostro pasando por emociones. Incredulidad, reconocimiento, horror. La jueza Morales no deliberó mucho. He escuchado suficiente. Esta demanda no solo carece de mérito, parece ser parte de un patrón continuo de fraude y extorsión. Miró directamente a Valeria. Señorita Montes, la grabación que hizo el señor Solís fue legal bajo la ley de este estado. La evidencia sugiere que usted hizo exactamente lo que esa grabación capturó. Intentó chantajearlo por dinero. Sus reclamos son infundados. El mazo cayó. La demanda se desestima con prejuicio. Además, señora Montes, se le ordena pagar los costos legales de los demandados por un monto de $47,000. El rostro de Valeria se puso blanco. También remito este asunto a la oficina del fiscal del condado para investigación de posibles cargos de fraude y extorsión. Se levanta la sesión. El golpe del mazo resonó como un disparo. Salí del juzgado al calor de la tarde, aflojándome la corbata. Ricardo estaba triunfante. Eso fue mejor de lo esperado. Morales no hace remisiones a la fiscalía a la ligera. Bárbara apareció. Me abrazó brevemente, decoro en público, pero alivio en sus ojos. Entonces vi a Mateo de pie junto a un parquímetro. Solo,
luciendo perdido. Valeria estaba a 6 metros de distancia hablando por teléfono, de espaldas, su voz elevándose en discusión. Me acerqué a Mateo lentamente. Hijo. Me miró, y, por primera vez en 6 meses, realmente me vio. Papá, esos hombres, lo que dijeron. Su voz se quebró y reconocí el sonido, su certeza haciéndose añicos. Lo sé, lamento que tuvieras que escucharlo de esa manera, pero necesitabas escucharlo. Las siguientes palabras de Mateo salieron roncas. La cuenta en el extranjero, el embarazo falso. ¿Algo de eso fue real? Quería consolarlo con mentiras, pero elegí la verdad. No lo creo, Mateo. El investigador encontró evidencia de que te investigó antes incluso de conocerte. Tus ingresos, mi negocio, todo. Te eligió deliberadamente. Mateo se desplomó contra el parquímetro. Renuncié a mi trabajo por ella. Vendí mi apartamento. Demandé a mi propio padre. Por alguien que acaba de llamarme idiota. Que nunca estuvo embarazada. Que nunca fue nada real. Me acerqué más. No estabas ciego, Mateo. Fuiste manipulado por una profesional. Hay una diferencia. Lo perdí todo. No tengo nada. No soy nada. Atraje a mi hijo en un abrazo. El primer contacto físico en 8 meses. Me tienes a mí. Siempre me has tenido. Eso nunca cambió, ni una sola vez. Mateo se quebró entonces, sollozando contra mi hombro como no lo había hecho desde la infancia. Lo sostuve, sintiendo que algo fundamental volvía a su lugar. Dentro del restaurante, Valeria levantó la vista para ver a los oficiales de policía acercándose. Los había llamado antes de que llegara Mateo. Los tenía esperando. Los documentos falsificados, la conspiración en audio, la orden de arresto abierta de la remisión de fraude de la jueza. Todo convergió. Valeria intentó correr, pero no había a dónde ir. Bruno fue arrestado junto a ella, ambos acusados de conspiración para cometer fraude y falsificación. Por la mañana, Valeria había huido de la ciudad bajo fianza, saltándose la ciudad y la sentencia de $47,000. No la perseguí. Estaba fuera de la vida de Mateo, y esa era la victoria que importaba. Agosto llegó con los monzones de la ciudad, lavando la ciudad. Mateo se mudó a mi cuarto de invitados temporalmente. Comenzó terapia. Empezó a buscar trabajo. El proceso fue lento. Reconstruir una vida lleva más tiempo que destruirla. Pero vi a mi hijo regresar gradualmente. Sonrisas en el desayuno. Interés en las conversaciones. Planes para el futuro. Una noche, Bárbara, Mateo y yo nos sentamos en el patio trasero. Tomé la mano de Bárbara. Tenemos algo que decirte. Bárbara y yo nos vamos a comprometer. La reacción de Mateo nos sorprendió. Sonrió. Ya era hora, papá. Ella es demasiado buena para ti. Bárbara se rió. Y sentí algo que no había sentido en años. Plenitud. A finales de agosto, organicé una pequeña reunión de compromiso en mi casa. 20 amigos cercanos. Nada elaborado. Todo genuino. Bárbara llevaba un sencillo vestido azul. Su sonrisa radiante. Mateo estaba a mi lado como testigo principal, recuperando un peso saludable. La claridad de vuelta en sus ojos. Cuando llegó el momento de los brindis, Mateo golpeó su copa. Se puso de pie. Necesito decir algo. Durante meses, pensé que mi padre era el enemigo, controlador, celoso, tratando de arruinar mi felicidad. Su voz se estabilizó, pero la verdad es que, a veces, el mayor acto de amor es decir no, cuando todos los demás dicen sí. Es interponerse entre alguien que amas y el peligro. Incluso cuando te odian por ello. Mateo me miró. Papá, me salvaste la vida. Dejaste que te odiara, que te demandara, que te apartara, y nunca dejaste de intentar protegerme. Eso no es control. Eso es amor. Así que gracias. Por no rendirte. Incluso cuando yo me rendí contigo. Se me hizo un nudo en la garganta. Pero logré decir, eres mi hijo. Lo volvería a hacer. Cada vez. Mateo levantó su copa. Por Javier y Bárbara. 2 personas que saben que el amor verdadero significa decir verdades difíciles y mantenerse firmes cuando todo dice que te alejes. La pequeña reunión aplaudió. Las copas tintinearon, y miré a mi alrededor.
Mi hijo restaurado. Una mujer que amaba a mi lado. Un futuro construido sobre ruinas. La venganza no fue destruir a Valeria. Fue esto: salvar a Mateo y encontrar a Bárbara. Esa es la victoria que importa. Si te gustó esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.